Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta producción de Virne Corp, en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, queremos anunciarles hoy que tenemos un invitado ya participante de nuestra programación muy particular. Se llama Joan Ho Boscan. Él nos va a producir de ahora en adelante un programa que se llama De Hit la Bola, ¿no? Correcto, de ir la bola. De Hit la Bola. Es un programa que él nos va a explicar en qué consiste, de qué se trata, qué temáticas va a tocar, cuál es la intención del programa. Va a ser bien entretenido porque referido a los deportes y en particular al béisbol hay muchas cosas que decir, muchas cosas que contar, muchas cosas que indagar, muchos secretos inclusive tiene el béisbol que no los conocemos. Al fin y al cabo, un deporte que es el deporte de los deportes, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? Eso es correcto. Y José Manuel Serna, que es nuestro gerente general y presidente de Invirne Corp, nos lo ha traído pues como una ficha clave en estos 20 programas que vamos a producir. Muy distintos todos, pero hay algunos deportes y en deportes este va a destacar, estamos seguros que sí, porque Jan Ho es un joven venezolano, bueno, comprometido con esa causa del deporte, de las aficiones, de una de las que más atrae. Entonces, José Manuel, para que tú le des la bienvenida como gerente general de Invirne Corp y de Ojo con Eso Televisión, y yo estaré aquí pues atento a lo que ustedes de alguna manera vayan delineando. Si tengo alguna inquietud, pues bueno, Sí. también intervendré. Así que adelante, José Manuel. Bueno, buenos días, Jacob. Ya es buenas tardes. Estamos en un sábado en la mañana. Ya doblamos el mediodía. Eh, es propicio hablar de la economía del ocio. Es un sector de la economía que tuve por suerte escoger como área de investigación para mi tesis de doctorado. Y en la programación del canal, ese departamento, ese campo de la economía del ocio va a tener muchos programas importantes e interesantes. No podía faltar el béisbol, que como sabemos es el deporte nacional en Venezuela y en los Estados Unidos, dos, dos de los países que más nos interesan en nuestro canal. Ojo con eso. A Yanko lo conozco desde hace aproximadamente 10 años. Eh, Era inevitable al saludarlo que él empezara a hacer wind up para lanzar la pelota y a pesar de que también le gustan otros deportes y creo que incluso practicó el fútbol, Es correcto. su pasión es el béisbol. Y no quiero extenderme en la presentación, él es una persona muy preparada profesionalmente, es un experto en marketing digital y en otras actividades relacionadas con publicidad, con mercadeo, etcétera. Pero Ujú. él tiene tiempo para esto, es su tiempo de ocio favorito y ya le va a decir por qué. Por favor, Django, gracias por incorporarte en nuestro canal, gracias por esta oportunidad de entrevistarte y dinos cómo es tu programa, por favor. Gracias. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación, ustedes dos y a todos los que nos escuchan. Un placer. Mi nombre es Jan Boscán, venezolano de 47 años, padre de 2 hijos, casado, y bueno, con una pasión increíble por el béisbol. Pasión que llevo desde muy pequeño. Desde que tengo memoria, a los 6 7 años, todos los domingos en la mañana veía un programa en un canal de acá, en Venevisión, que se llamaba Esta Semana en el Béisbol, o This Week in Baseball, que la llevaba Juan Bené. ¿Ok? Allí empecé a ver yo todo lo que pasaba en el béisbol de Estados Unidos, más lo que me contaban mis abuelos, que eran fanáticos de béisbol. Inclusive mi abuelo jugó béisbol en Maracaibo, principios del siglo pasado. Y de ahí viene como mi amor por el deporte, ¿no? Por el béisbol. A pesar de que sí, como dice José Manuel, yo jugué fútbol, pero por cosas de la vida no pude jugar béisbol, pero siempre fue mi pasión.
Yo desde pequeño siempre escribía atrás del cuaderno cosas relacionadas con el béisbol, que era lo que vivía día a día, era mi pasión de toda la vida. Y es por esto que, bueno, hablé con José Manuel y me dijo que podía tener esta oportunidad para expresar este sentimiento que yo tengo acerca del béisbol y llevarlo y compartirlo con una fanaticada que es gigantesca, sobre todo acá, como lo dice él, en Latinoamérica, en este lado del mundo, este lado del planeta, somos muy fanáticos del béisbol. ¿De qué iría el programa? Bueno, hay cosas ineludibles que son las noticias, pues, las noticias, qué es lo que está de moda, por ejemplo, qué está pasando hoy en día con Shohei Ohtani, qué está pasando con Ronald Acuña. El béisbol está en buenas manos, ¿ok? En este momento. Aparte de eso, obviamente hablaríamos de los resultados, un paseo por lo que ha pasado en cada uno de los estadios, en cada jornada, ¿ok? Y además hay algo importante que se llama el Fantasy Baseball. Yo también voy a obtener una parte del programa dedicada a este maravilloso mundo que es el Fantasy Baseball. Para los que no tienen idea de qué es esto, Fantasy Baseball fue creado en 1979 por un escritor oriundo de Michigan, Daniel Ogren, hoy en día muy reconocido, lista y escritor, muy famoso en Estados Unidos y el mundo, muy fanático del béisbol, nosotros, que se le ocurrió, bueno, un día en pleno vacaciones, en pleno diciembre, cuando no hay temporada y extrañando esos box score y todo esto, dijo, bueno, ¿qué sería de mi vida si yo fuese un gerente general? Y empezó a imaginarse cómo armar un equipo y de ahí vino como el génesis de la idea del fantasy baseball, donde sencillamente es tú armas un equipo a principio de temporada como un draft, que es una escogencia, escoges jugadores y compites contra otros jugadores. Esta es una competencia sana, pero que obviamente con el pasar de los años se convirtió en industria multimillonaria en los Estados Unidos y a nivel mundial. Eso sería una parte del programa. Aparte de ver, bueno, cosas históricas y anécdotas importantes que todos los días se dan en este hermoso deporte, porque si algo tiene este deporte es anécdotas y detalles. Algo importante con el béisbol es que pasan los años y tú todos los días aprendes algo. Es tan infinita sus reglas, son tantas cosas que yo tengo más de 40 años viendo béisbol y todavía me sorprendo cuando pasa algo que nunca ha pasado y emprendes una regla nueva. Obviamente, por ejemplo, ¿qué está pasando hoy en día con, por ejemplo, con Shohei Ohtani? Todas las reglas que se han tenido que cambiar gracias a que él es un jugador de dos vías, o sea, tanto que picha como que batea. Y no solo que picha y batea, sino que picha muy bien y batea muchísimo mejor. O sea, y estoy seguro que va a ser el primer jugador de grandes ligas en tener un contrato de $600 millones. Cuando lo firme, seguramente el año que viene. Va a explotar el mercado. Porque le van a pagar 300 por lo que batea, o 400 por lo que batea y 200 por lo que picha. Entonces, es súper interesante lo que podemos ver en el mundo del béisbol. Sí, son muchas las incidencias, sin duda alguna, y las vemos referidas en todos lados, pero nosotros queremos y estamos convencidos que tú lo vas a convertir pues en un plato servido todos los días viernes. Tengo entendido, los lunes tú nos dirás cuál es el día que vas a escoger para ello, porque nosotros queremos que en ese programa tuyo y pensamos vas a recoger o el resultado de toda la semana y las incidencias sobre ese deporte o lo que se va a proyectar a partir de la semana que sigue, si es que lo hacen los lunes. Ya tú determinarás y le anunciarás a la audiencia cuándo va a ser. Este primer programa es el primer programa piloto, pero tú tienes razón, el béisbol, o sea, ha llegado a tales niveles que hay países que no se pensaba nunca que lo iban a practicar. Se están formando equipos en Asia y en todos lados, y en África, en todas partes de allá. Perdón, en Europa hay varias ligas buenas. También, Creo que tú debes más o menos tener una idea de cómo se ha extendido en Europa y en Sudamérica. Es un momento importantísimo del béisbol y es clave lo que acabas de decir, porque es verdad, el béisbol tiene mucho tiempo conociéndose en el mundo, pero yo creo que en el punto que está ahorita es increíble. ¿Por qué? Porque vivimos en marzo el Mundial de Béisbol. El Mundial de Béisbol tuvo los números más grandes que haya tenido en su historia. Fue un éxito total el Mundial de Béisbol.
donde participan, bueno, países desde muy pequeñitos, países europeos, en este participó, por ejemplo, Gran Bretaña, participó, y vimos cómo fue perdón, la final soñada entre Estados Unidos y Japón. Japón se ha convertido en la potencia de estos mundiales, donde haya conseguido 3 títulos. Inclusive consiguió Japón ha venido creciendo, sobre todo en los... técnica. Ha sido una pregunta interesante que se me hace a mí eh, en mi relación con el béisbol es el tema de los fundamentos del béisbol y las reglas, que en este último año las cambiaron introduciendo el tiempo. Yo siempre le decía a la gente que la gran virtud del béisbol es que el reloj no, tú podías ir al juego de béisbol sin reloj y disfrutar porque el reloj lo marca en la jugada, los 3 outs, los 9 innings, etc. ¿Cómo ves Correcto. eso? ¿Cómo ves eso? ¿Cuál ha sido la reacción del público? ¿Qué crees que va a pasar con esa introducción de normas de tiempo para el picheo y el bateo? Es importante aclarar y tener siempre en cuenta que el béisbol, chévere, es un deporte, pero también es un negocio. Y es un Ajá. negocio que mueve muchísimos, muchísimos millones de dólares. ¿Ok? ¿Qué pasa? Las grandes ligas se dieron cuenta de que una de las cosas de que estaban perdiendo terreno, por así decirlo, era que las personas decían que los juegos duraban mucho. ¿Ok? Mm, Entre los puristas no les gustó nada de esto, por ejemplo, estas nuevas reglas que implementaron este año, que me parece que han sido buenas. ¿Por qué? Porque, chévere, nosotros los puristas del béisbol podremos estar viendo béisbol de repente 30 años más, pero claro, y una vez que todos los que somos puristas del béisbol ya no estemos en este mundo, ¿cómo va a correr ese negocio? Tenemos que enseñar a niños, ¿ok? Niños y niñas que siguen el deporte para que el deporte siga creciendo y siga siendo el espectáculo que es. Entonces, esto ha ayudado a que los juegos duren duren menos tiempo. Porque, por ejemplo, es cierto que de repente uno está viendo el juego de béisbol, o lo veía antes, y de repente el pitcher se viraba a primera base 10 veces. Entonces, tú estás como que, por favor. Gesticula un poquito menos con la mano porque el teléfono agarra el aire, el micrófono agarra el aire y todo, y entonces se distorsiona un poquito. Ok, ok, chévere. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto hace que los juegos hayan disminuido en tiempo y sobre todo en televisión, las personas tengan el chance de verlo y puedan hacer otras cosas y las televisoras puedan poner su programación normal, ¿ok? Entonces, ¿qué ha hecho Per- esto? Perdona que quiero introducir un comentario para el público. Este es el primer programa, nosotros estamos desarrollando el canal y lo que acaba de hacer nuestro director José Antonio Lares es muy importante. Es decir, eh, él con su conocimiento y su gran experiencia en esta actividad periodística y en este medio, eh, encontró una fallita en la gesticulación, que por cierto, Yanjo, para ir a otro tema que me parece que es interesantísimo, el de las señas. Según Juan Benet, acabo de leer algo de Juan Benet, la seña, el descubrir la seña forma parte del juego desde hace más de un siglo, quizás desde casi que comenzó el béisbol. Pero ocurrió algo que quisiera que lo comentara hace, creo que 3 años, en una serie mundial con los Astros de Houston. Y de allá para acá, la ética, que es muy importante en los deportes, porque sin reglas, y es lo que estamos descubriendo en este momento, sin reglas no hay deporte. Si cualquier deporte tiene reglas. ¿Cómo ves tú Es lo de las correcto. señas y el problema de la ética del béisbol? Es decir, el caso del bateador este que no ha entrado al Salón de la Fama porque se sospecha que usaba, que esa temática de la ética del béisbol también es interesante, ¿no? Sí, mira, mi opinión personal con respecto a eso es que es verdad, el rol de señas ha sido parte del béisbol de toda la vida. O sea, es cierto que hay mucho purismo con respecto a lo que es jugar el juego como debe ser, ¿ok? Jugarlo con honor, como tenemos ejemplos de repente como Ted Williams, ¿ok?
o el mismo Lugheri, Willie Mays, que dejaron todo en el terreno y nunca cometieron alguna falta, ¿ok? Que pudiese afectar lo que es el juego, ¿ok? Por ejemplo, yo crecí viendo a Pete Rose, ¿ok? Ya al final de su carrera, yo en 1985 presencié el hit para, con que pasó el récord de Ty Cobb, ¿ok? Obviamente viví todo lo que fue lo de la carrera de Barry Bonds, con lo de los honrones y todo este problema que hubo con las drogas para hacerse más fuerte y poder batear más duro. Yo pienso que hay algo de, no sé si, no sé, la palabra, exactamente ahorita no se me viene la palabra, pero hay un poco de Prejuicio. sí, yo diría que prejuicio por parte de mucha gente que creen que todo va a ser correcto y que nadie va a cometer errores. ¿Ok? Pienso que es verdad, Pete Rose cometió errores y él después del tiempo lo reconoció. Barry Bonds también. Y con el robo de las señas, es verdad, o sea, vemos como los Astros quedaron campeones en esa serie mundial. Los Dodgers se quejaron porque, bueno, porque estaban haciendo trampa y es difícil cuando tú estás en esa situación como pelotero, porque acuérdate que tú siendo pelotero, tú formas parte de un equipo y tú tienes que acatar las reglas de ese equipo o de esa empresa, porque eso es una empresa. Ya lo vimos lo que pasó también a principios del siglo pasado con el escándalo de las medias negras, de las medias blancas de Chicago, que, bueno, se vendieron. Pero Julius Jackson dice que él no se vendió y que él bueno, vimos los números y él batió en toda la serie mundial, pero de igual forma está vetado. Yo pienso que va a estar vetado toda la vida, Pete Rose va a estar vetado toda la vida, y habrá que ver cómo trata la historia los jugadores de los Astros de Houston una vez que llegue el momento de su retiro, porque sin esa mancha estoy seguro que, por ejemplo, José Altuve está construyendo una carrera de Hall de la Fama, del Salón de la Fama. Así lo Sí. veo yo. No, sin duda alguna que vamos a encontrar en este programa contigo pues una cantidad de elementos de interés, vicisitudes, anécdotas, experiencias. También vamos a analizar los factores que de alguna manera pudieran perjudicar la imagen del deporte, porque Sí, la violencia entre los jugadores en el campo de juego o la violencia de los fanáticos, todo eso tenemos que analizarlo desde el punto de vista sociológico y entender que siendo un negocio de la magnitud que es el béisbol, desde luego pues que habrá que tomar gradualmente medidas que de alguna manera lo lleven al nivel y reconocimiento que se merece, porque es que la gente se aleja de los deportes cuando la violencia aparece en forma tan inusitada y tan absurda, y la gente va a ver un espectáculo y a disfrutar y no a sentirse intimidado. Entonces el fanático se siente intimidado en el momento que sus jugadores entran en una diatriba que puede acabar inclusive con la imagen de ellos mismos y hasta con el deporte en un momento dado, pues el espectáculo en general, ¿no? Entonces yo creo que todo eso lo tenemos que conjugar aquí porque el deporte lo hemos considerado como un factor socioeconómico de una magnitud que se pierde de vista, no solamente el béisbol, sino todos los deportes. Entonces aquí tenemos que poner en el tapete esos factores éticos, la necesidad de que el atleta esté debidamente formado, que no consuma droga, que no tenga vicios, pues que desencadenen comentarios y Sí. descalificaciones de su equipo. Eh, Ese tipo de cosas yo creo que son un sí. valor fundamental para tratarlo aquí. Tú, sí, por supuesto, vas a usar la página web de nosotros, la página de Ojo con Eso, y ahí yo creo que también se va a complementar este encuentro, porque Ojo con Eso no es una simple programación, es un encuentro con un gran público, básicamente el público venezolano, pero también el público hispanoamericano. Y entonces, en este sentido, pienso que tu programa puede tener una audiencia muy nutrida y muy vinculada a todos estos temas que estamos hablando. ¿Cómo prevés eso? Porque eso te va a ocupar tiempo de trabajo. O sea, yo te veo escribiendo ya un libro. sí, bueno, Así empezó Juan Benet y no te quiero decir que tú no puedes tener
un desarrollo parecido al de Juan, hasta mejor, quién sabe, por la tecnología. Y Sí, bueno, nosotros esencialmente lo que queremos en Radio Victoria o con eso, televisión, es que se generen relevos generacionales importantes en todas las áreas del quehacer humano. O sea, y queremos contribuir con ello y José queremos Antonio dictar estudió, cátedra, José Antonio estudió con Juan Benet primaria, creo, eh, ¿no? En, aproximadamente. sí, sí, eh, no, para mí es un honor contar con esta y me oportunidad. dijo que te había conocido antes. sí, Eh, sí. Yo, cuando ustedes estaban en bachillerato, yo estaba entrando en primer grado. Mira, hay una cosa bien interesante del béisbol que también me gustaría apuntarte. Me perdona que me estoy convirtiendo como en una especie de medio asesor, No, pero hay una adelante. cosa que llaman el béisbol Caribe. Y yo te quiero contar rapidito una anécdota que viví en el estadio universitario, porque todavía me río cuando la recuerdo. Vitico Arillo era un buen pitcher, pero le caían a palos en el quinto, sexto inning. Él ponchaba 20 jugadores en 5 innings, pero después, como era muy flaco, por eso pasó al bateo, ¿no? Pero cuando él era pitcher del Caracas, un día Magallanes nos estaba cayendo a palos y había un corredor que tenía Magallanes que le decían el Chingo Tobar, ujú. que incluso los scouts de Grandes Ligas lo vinieron a ver por el scoring que hacía en las bases. Entonces, alguien batió hacia el left field o hacia el center field y el Chingo Tobar venía por tercera hacia el home y Pompeyo Varillo saltó, estaba jugando tercera base, él era como el tutor de su hermano y saltó como que si iba a agarrar la pelota que le estaban lanzando del center field, pero no venía ninguna pelota. Cuando cayó sobre el Chico Tobar y le metió como una llave. Entonces el chico no pudo anotar la carrera, ¿no? Cuando se paró el chico, le echó un poco de tierra a Popeye Avalillo y a mí me causó tanta gracia. Ese béisbol Caribe, que también lo juegan aquí. La gente cree que el béisbol Caribe es solamente de nosotros, los caribeños, ¿no? Aquí hay muchos jugadores, incluso catires y todo, que juegan mucho pelota Caribe. Hasta los japoneses tienen eso está en el borde de las reglas entre la ética y la picardía. Sí, Es interesante porque es parte del espectáculo, ¿no? Esa línea es importantísima porque muchos jugadores que yo respeto, que siempre dicen que hay que vienen de allí. tenerle respeto al juego, es lo más importante. Sí, Jugadores como Freddie Freeman, como Derek Jeter, por supuesto, que tenían un profundo respeto hacia el béisbol. Y ahí es importante cuando tú trazas como una línea en lo que es la picardía o la trampa, Exacto. Hasta dónde llega una cosa y la otra. hasta donde eso es importante, porque Se una cosa guardan la es pelota cuando el jugador llega a la base, hace que la lanzaron y después hacen a mí me ser parece bien. muy chocante eso, ¿no? Pero los umpires no tienen nada que hacer. No, Sí, hay que ser como que muy cuidadoso con eso porque puedes caer de repente un jugador, lo vemos por ejemplo como con Alex Rodríguez, que ha luchado por quitarse ese estigma que carga encima de cheater, pues de tramposo. ujú, Eh, pero jugadores, por ejemplo, como Derek Jeter, que son jugadores que siempre estuvieron jugando con los fundamentos del béisbol. correcto. Esa imagen donde hacen un tiro desde el outfield y el tiro fue malo, no había quien cortara la pelota y esa carrera iba entrando a los Atléticos de Oakland, venía corriendo Jeremy Jambi y de repente salió de la nada Jeter y hizo lo que le llaman the flip, agarró la pelota y se la pasó a Posada y sacaron el out. O sea, eso fue una jugada increíble de los fundamentos del béisbol. Ok, picardía, ¿qué más picardía podemos ver de repente acá en el béisbol? Por ejemplo, eso cuando le pasan la pelota al de la primera base, cuando lanzaron desde el pitcher y él hace como que la pasó otra vez y el corredor Se mueve. de pista y se sale de la base y lo tocan. O sea, eso es muy Caribe. Hay una imagen muy famosa que es de Tony Peña en la goma, pidiendo como una cuarta ola como la hacían en los viejos tiempos, ¿no? Porque ya ahora son automáticas cuando hacen La cuarta base por bola base intencional, por sí. bola. Exacto, pero en ese momento no, tú tenías que hacer los cuatro lanzamientos. Entonces él se sale para la última y cuando el pitcher va a lanzar la pelota se vuelve a poner en su posición y la pinta un strike y el bateador se quedó con la carabina al hombro.
Eso es picardía, eso son cosas de las que lo que tú llamas béisbol caribe, que uno está cansado de verlo acá en el universitario. Yo crecí en el universitario viendo a mis fabulosos tiburones de La Guaira, que eran los mejores en esa época, ¿ok? En esa época, Sí, mejor. Bueno, bueno, de hecho, dijiste la tendrás mucho bola. trabajo para defender tu fanatismo con los tiburones. Sí, nos quedan 5 minutos y de Hit de la Bola, que es el programa que estamos presentando hoy a ustedes, la anunciación de su inicio con nosotros en Radio Victoria o con eso televisión, aparte de todos estos temas que estamos tocando y que Janjo Boscan los va a tocar pues de manera detallada, minuciosa, con la precisión de los momentos que se han vivido en el béisbol y que se han de vivir de ahora en adelante, porque Sí, Janjo nos va a presentar presente y futuro del béisbol, es correcto. porque vamos a encontrar en el camino una cantidad de jóvenes que están emergiendo y que de repente puede ser que Yanjo también nos los traiga aquí y converse con ellos. O sea, va a haber de todo. Es un magazine deportivo, pero con contenido verdaderamente histórico y funcional y asimilable para todas las generaciones, porque a todos, a los que alguna vez fuimos beisbolistas o no, pero nos gustaba el béisbol y ya casi no lo frecuentamos, pero las nuevas generaciones también andan buscando en el béisbol muchas posibilidades de crecer. Yo conozco, ayer acaban de firmar en Estados Unidos a un muchacho que no sé de qué parte de Venezuela es, que le hizo una llamada a su mamá y la sorprendió, ¿no? Y lloraron los dos porque no se imaginó nunca que lo Está haciendo recibiría, ruido, José Antonio. pero no es el Está dando mío, ruido, ¿no? Pues no, no es hiciste así el... con la mano. Tanto es así que acaba de salir el top 100 de los prospectos, acaban de actualizar esa lista, y en el número 5 aparece Ethan Salas, que es un catcher prospecto venezolano de los Padres de San Diego, que solamente tiene 17 años. 17 años y ya es el número 5 en el pipeline de los jugadores prospectos de las grandes ligas. Con tan solo 17 años, mucho va a ser una estrella. Bueno, eso y mucho más, José Manuel, van a ser los temas que ya no nos va a tocar aquí en este programa. Yo me sumo al ejército de asesores de Yahoo o de asomados de Yahoo, porque además tengo aproximadamente 12 años con un nieto que ya está entrando en la universidad, becado en Missouri, que es la ciudad de los Cardenales de San De San Luis. Luis. Y me siento muy contento de todo lo que he visto en este negocio en Estados Unidos, porque hay que entender que cuando uno ve un jugador de grandes ligas, detrás de él hay miles de jugadores que aspiraron a ese puesto. Yo creo que eso se llama competencia. La competencia es una de las claves de la calidad del béisbol, porque para que un jugador llegue a la grandes ligas, tiene que empezar desde niño. Y entonces en Estados Unidos eso es un negocio impresionante. En todos los Estados Unidos hay Sí, temporada de verano para los muchachos que están en los colegios desde primaria. Y entonces tú ves cómo se forman pequeñas ligas, torneos, showroom, todo para darle, digamos, vitalidad y dinámica a este deporte. Y todas las Cuando, industrias que se mueven, José Manuel, sí, detrás del... igual es el fútbol. En los deportes, cuando tú ves las Olimpiadas, detrás de los que llegan a las Olimpiadas, que sean 10.000 o no sé, deportistas, hay millones de personas que compitieron. Y eso le da al béisbol, eso le da al béisbol en este caso el béisbol, le da una gran calidad. Sí. Entonces, pues, mira, no sé si te queda un tiempito para que digas si vas a tener secciones o todavía estás Sí, te quedan 5 minutos, 4 minutos, Yanjo, para que sí, sí, describas Adelante, Yago, disculpa. para cerrar, es decirle que, bueno, lo primero que es verdad, el béisbol está en muy buenas manos. Eh, los números del rating del Opening Day de este año fueron increíbles, o sea, la audiencia creció, MLB está muy contenta con todo lo que ha pasado. ¿Ok? ¿Y por qué el béisbol está así? Por lo que están hoy en día jugando. MLB ha tratado por muchos años de poner algún jugador como la cara del béisbol. Lo han hecho con Trout, pero lamentablemente las lesiones o no sé, hay algo
no sé si que algo de empatía que hace falta con el jugador, pero lo que no ha logrado Exacto. en todo este tiempo lo ha logrado Otani en muy poco tiempo. Y lo está logrando Ronald Acuña con sus patazos y corriendo, porque ahora con lo de las bases más grandes han salido muchos más jugadores a robar bases y estamos viendo a muchos Ricky Henderson que tenían como 20 años que no se veía gente robando bases como lo están robando ahorita. ¿Ok? Entonces sí, 2 minutos para bueno, que describas la estructura básica de tu programa a partir de ok. ahora. ¿Cuál va a ser? Bueno, como les comenté, vamos a hablar de la noticia de lo que está pasando, ¿ok? Si algún jugador rompió un récord, por ejemplo, obviamente los venezolanos y todo el mundo pendiente de la carrera que está cerrando Miguel Cabrera, cómo va él, entonces tenemos que seguir esas noticias y vamos a darle cobertura, obviamente, a eso. Aparte de eso, vamos a ver los resultados de la jornada de toda la semana, lo más resaltante, los números más importantes, ¿ok? Cómo van los honrones, cómo va Luis Arraez, por ejemplo, con el título de bateo, eso es lo que vamos a ver. Aparte, la sección también de Fantasy Baseball, donde, bueno, ya la temporada está expirando, pero vamos a ver cómo ayudamos a esas personas que juegan Fantasy Baseball a que sus equipos logren el campeonato, ¿ok? Y bueno, obviamente vamos a ver algo de historia, vamos a ver algo de historia que pasó en una semana como esta y de repente en 1974, ¿ok? Preguntas, vamos a preguntar también para que el público que nos escucha comparta y habla con nosotros y comparta sus experiencias. Eso es más o menos lo que yo estoy viendo que podemos. Hay un juego con las preguntas interesantes. Hay muchos juegos de preguntas que se hacen hoy en día en las redes. Eso Bueno, ya, podría ya en darle. el camino se irá creando un chat también para que la gente Como periodista, ¿cómo ves a este prospecto, No, José Antonio? le doy la bienvenida. Estoy consciente de que su programa pues va a tener muchísima Yo creo que no la aceptación. va a dar de hit, probablemente va a ser de Él jonrón. dice que Yo lo veo por encima del promedio. el programa se llama de hit la bola, pero yo creo que, como dices tú, va a ser de jonrón la bola. Y esperamos que sea de Gran Slam entonces. Seguro que sí. Un Yo, abrazo, Yanjo. Gracias por mucha tu suerte, tiempo. mucho cariño a Muchísimas su gracias por el familia apoyo. Un y abrazo. bienvenido. Cuenta con nosotros y el público, por favor, no se pierdan este programa porque le va a dar mucho que hablar y mucho que conocer con Así esta es. experiencia que tiene Jan y esta dedicación. Seguro que sí. Bueno, Bueno, y de en nuevo, Estamos gracias Radio esperando. Victoria, y ojo con eso, éxito. televisión, agradecidísimo pues de que hayas conseguido este talento, José Manuel, porque necesitamos también gente fresca, gente joven, que se encadene con nosotros, los de cierta edad también, para que la plataforma sea bien diversa, ¿no? Y haya temas para todos. Al fin y al Desde cabo, ahora pues, me considero un scout exitoso. seguro que sí. Fresco es importante, fresco y respetuoso, ¿ok? Así, es la idea. Respetuoso con los demás Excelente, y con el excelente. deporte. Así es. Correcto. Con la, Muy bien, excelente, Jan. con la mayor formalidad posible en respeto a nuestras audiencias. Así Estoy es. ansioso por ver tus próximos programas. Cuídate mucho. Un abrazo. Bueno, Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. que un Chao. gustazo para Radio Victoria o con esa televisión tenerte como un vocero más a través de esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial. Gracias por tu tiempo, Jan Ojo. Hasta A la ustedes. próxima. Saludos. Hasta luego. Gracias, José Manuel.